Imagina que tienes la llave para adaptar a uno de los íconos más grandes de la cultura pop, y aún así no sabes cómo hacerlo. Superman no es solo un tipo que vuela, es un ideal. Pero en los últimos 10 años, Hollywood ha pasado de un extremo a otro sin tocar lo que sería el centro. Hemos pasado del Superman llamado el Dios intocable de Snyder a el conocido con el meme de Loserman de James Gunn. Superman es uno de los superhéroes más difíciles de adaptar al cine, si no el más complejo. O eso es lo que nos han querido vender durante décadas, para justificar por qué nadie parece dar en el clavo. Por un lado, tuvimos a Zack Snyder, que intentó convertirlo en un dios inalcanzable, más preocupado por verse imponente en cámara que por salvar al ciudadano promedio. Y por el otro lado, tenemos la nueva propuesta de James Gunn, que en su intento de humanizarlo, ha terminado creando lo que en internet ya bautizaron cruelmente como Loserman, un personaje que parece un invitado en su propia película. Ahora, ¿cómo pasamos de un extremo al otro sin encontrar ese equilibrio? ¿Por qué los fans que ayer odiaban esa solemnidad de Snyder hoy aplauden la mediocridad de Gunn? Hoy vamos a diseccionar la caída del mito. Bienvenidos al análisis definitivo de por qué las últimas dos versiones de Superman simplemente no entienden quién es el personaje de Superman. En este video no vamos solo a criticar películas, vamos a analizar cómo la industria ha perdido la brújula moral de Clark Kent. ¿Por qué nos obsesionamos con hacerlo realista o divertido, pero olvidamos en el proceso hacerlo Superman? Prepárate porque hoy vamos a incomodar a dos de los fandoms más grandes del mundo. Empecemos por el primer punto, con el Snyderverse y el llamado Dios que no quería ser humano. Empecemos, como dije, por Zack Snyder. No me malentiendan, estéticamente Zack Snyder es un genio, pero su Superman no era un héroe, era un ejercicio visual de farmear aura. En cada aparición de Henry Cavill parece lo que se llamaría un cuadro renacentista, pero al final sin alma. Zack Snyder es un director visual, eso nadie lo niega ni lo negará nunca. Pero su Superman sufre de lo que hoy llamamos aura farming. Cada toma de Henry Cavill está diseñada para ser, quieras o no, un fondo de pantalla, flotando frente al sol, descendiendo entre nubes, cargando una cruz simbólica. Es majestuoso, sí, pero a la vez es distante y sufre de dos problemas. Empecemos por el primero, la desconexión humana. En Man of Steel vemos una metrópolis siendo lo que se llamaría terraformada. Miles de personas mueren en segundos y, ¿qué es lo que hace Superman? Se enfoca en una pelea destructiva que parece más una demostración de poder que en un rescate. El problema no es que no pueda salvar a todos, es inevitable en este tipo de tragedias. Es que la narrativa no nos muestra que le duele. Snyder prefiere que Superman se vea, como se dice, cool, sufriendo, en lugar de que lo veamos siendo lo que se llamaría un héroe de a pie. El otro problema es el dilema de Zod. El asesinato de Zod es el punto de quiebre. El guión trata de arrinconarnos para que creamos que matar es la única opción, pero a su vez es una trampa narrativa. Si presentas a Superman como un dios todopoderoso durante, 2 horas, no puedes esperar que compremos al final su humanidad, justo en el momento en que rompe esa regla de oro que caracteriza al personaje. Es una contradicción en sí misma. Es un dios que no sabe ser compasivo, pero luego se desvive por salvar a 4 personas en una estación cuando en ese proceso ya dejó morir a media ciudad. Esa inconsistencia destruye la base del personaje y mata a Superman, porque recuerden, ya lo he dicho en otros videos, que personajes como Superman o Batman
tienen esa regla de oro de no matar, y entonces es muy difícil escribir este tipo de personajes y que les guste a la gente. Imagínense lo que es el personaje de Superman y de Batman, que ha logrado encantar a millones manteniendo esa regla. Ahora, Snyder nos presentó a un Superman que sufre por la humanidad, pero a su vez lo hace desde la distancia de un Olimpo. En Man of Steel vemos cómo deja que media metrópolis, como dije, se convierta en cenizas mientras pelea con Zod y sus esbirros. Pero luego el guión, a su vez, intenta convencernos de esa bondad. ¿Por qué? Porque salva a una familia de 4 personas en una estación de tren. Es una disonancia cognitiva y a su vez narrativa. Y luego está el tema del asesinato. Romperle el cuello a Zod, muchos dicen, es que no tenía opción. El problema no es la opción del personaje, es la opción del director. Snyder quería un Superman que perdiera la inocencia antes de siquiera tenerla. Al forzarlo a matar tan pronto, destruiste toda posible brújula moral que lo definiría en un futuro. No era un símbolo de esperanza, era un arma nuclear con una crisis existencial que solo sabía poner cara de dolor mientras el mundo estaba explotando a su alrededor. Ahora hablemos del segundo punto, el llamado Gunverse y su payaso que no sabe ser Dios. Es entonces cuando llegamos a James Gunn, prometiendo el llamado optimismo, pero ¿a qué costo? El péndulo se fue al otro extremo de forma ridícula, diría yo. Si el Superman de Snyder era demasiado Dios, el de Gunn simplemente es un payaso indefendible. Hemos pasado de la deificación a la infantilización en esta nueva entrega. Superman, tengo que decirlo, parece un secundario en su propia película. Está rodeado de otros héroes que le faltan el respeto, que lo opacan y que lo hacen ver como un tipo que no tiene nunca el control de la situación. El protagonismo robado. Sinceramente, yo me pregunto por qué necesitamos a la Justice Gunn de fondo para presentar a Superman. No me malentiendan, son buenos personajes. He dicho, e incluso en la crítica de Superman, que lo que es Mr. Terrific y el Linterna de Guy Gardner fueron para mí de lo mejor de la película junto a Lex Luthor. Pero ¿qué es lo que pasa? Al rodearlo de personajes que lo eclipsan o que lo tratan como a un novato, Gunn le quita la autoridad. Superman no necesita ser un matón para tener esta, pero sí necesita ser una figura de respeto. Si todos en el proceso le faltan el respeto y él simplemente sonríe de forma vacía, no es bueno, es débil. De ahí es donde yo creo que viene el término de loserman, no tanto por todas las peleas y que le viven dando coñazos, sino por eso en concreto, es mi opinión. Un tipo que siempre pierde, que es humillado y que a su vez no tiene una agencia propia. Otra cosa es ese discurso vacío que le da a Lex Luthor. Hablemos de ese supuesto diálogo moral con Lex. Es el epítome de la arrogancia moralista que Gunn nos presenta en esta película. Intentar darle una lección de ética a alguien psicópata que a su vez es un genio como Lex Luthor, con frases que tú verías en cualquier galleta de la fortuna, es ridículo. Luthor es un hombre que soluciona problemas eliminando personas. No le importa el sermón de un alienígena que se cree, como dije, moralmente superior. La resolución del conflicto se vuelve risible porque no hay un choque de ideologías real. Solo un Superman que parece un maestro de primaria regañando en este caso a un niño que es un genio del mal como Lex Luthor. Es de todo esto que hemos hablado y como dije, entendemos el porqué el meme de Loserman, como donde hasta el youtuber Mariano Rodríguez, que hace unos videos de crítica increíble, lo nombró en su video. Un Superman que siempre pierde, que no impone autoridad y que honestamente al final se siente vacío. Pero lo peor no es eso, lo peor es el clímax moral.
Ahora pasemos al tercer punto, la gran hipocresía de los fans. Aquí es donde se entra en terreno pantanoso, los fans, porque es fascinante ver toda la gimnasia mental que muchos hacen y que me ha tocado leer para defender a un Superman a otro. Cuando Snyder exploró la herencia kryptoniana, la tecnología alienígena y la fortaleza de la soledad con un tono frío y científico, ¿qué fue lo que hicieron muchos? Gritaron y se escandalizaron diciendo cosas como eso no es Superman, es demasiado oscuro. Pero ahora, cuando Gunn hace que Superman básicamente renuncie a todo su lado kryptoniano, que le dé la espalda a esas raíces para ser, como él lo definió, más humano, los mismos que criticaron en su momento a Snyder, les garantizo que están aplaudiendo de pie este cambio que hizo Gunn. Ahora, ¿por qué es hipocresía? Porque si un director que te cae mal hace un cambio en el llamado canon, es una traición. Pero si lo hace el director que te cae bien, es, ¿cómo lo llamarías? Una reinvención refrescante, creo que fue el término. Renunciar al lado kryptoniano es destruir esa dualidad del personaje. Superman es grande porque es ambas cosas. Al quitarle lo alienígena para hacerlo, como lo llamarías, un buen vecino, lo dejas sin el peso dramático que lo hace único en el proceso. Lo conviertes en un tipo común que solo vuela y para eso, sinceramente, mejor vemos otra cosa. Ahora, hagamos un pequeño análisis del comportamiento de la audiencia, porque como he dicho, es donde la cosa se pone interesante. La hipocresía de los fans es el motor de esta guerra cultural que hemos estado viendo a lo largo del tiempo y comparando una versión a otra de que si hasta ganó más aquella, esta recaudó más dinero, aquella trajo más gente, o sea, todas esas cosas que a lo mejor han leído en su tiempo. Yo solamente quiero hacerme una pregunta y la voy a desarrollar aquí mismo en el video. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué creen ustedes que un director hace un cambio y otro viene y lo revierte y hace algo similar pero es aceptado? Yo considero que es puro tribalismo, creo que es el término que se le dice. Porque si el director que te gusta hace que Superman ignore sus raíces, es lo que se llama desarrollo de personaje. Pero si por otro lado lo hace el director que odias, es traición al material original. Y, sinceramente, renunciar al lado kryptoniano es, irónicamente, lo más anti-Superman que existe. No me vas a intentar convencer de lo contrario, porque es que no hay manera. Él es el puente entre esos dos mundos. Siempre lo he dicho y lo he comentado en lo largo de los videos. Si quitas uno, el personaje se queda cojo, por decirlo de alguna manera. Aplaudir que Superman deje de ser super para ser solo man, es decir, solo hombre, es admitir que sinceramente no te gusta el personaje original. Ahora, otro punto sería el impacto en la cultura pop. El resultado de estos dos fracasos conceptuales hablando es que Superman ha perdido su lugar como el estándar de oro en lo que al heroísmo se refiere. Snyder lo volvió un objeto de culto oscuro para los llamados adolescentes edgy, y Gunn lo está volviendo un meme de la cultura de la burla. Y al final, sinceramente, esto me preocupa porque estamos en un punto donde parece que nadie quiere escribir al personaje de Superman, porque unos quieren escribir a Zeus y otros quieren escribir a un payaso bonachón. La resolución de conflictos en ambas versiones es pobre. No hay que defender una de otra. Las dos son pobres en ese sentido. En una se resuelve con un cuello roto, lo que se llamaría violencia gratuita, y en la otra con un discurso moralista que al final nadie pidió. ¿Cómo se llama? Condescendencia. Superman no es un wallpaper de fondo con una aura, ni un meme de perdedor. Él es el equilibrio entre el poder absoluto y la responsabilidad absoluta. Mientras los directores sigan usando al personaje para proyectar todos esos complejos que puedan tener,
como la oscuridad de Snyder o el cinismo disfrazado de optimismo de Gunn, seguiremos sin tener al Superman que el cine merece. Ninguno parece entender que Superman no necesita evolucionar hacia algo que no es. No necesita ser un dios sombrío ni un tonto bonachón. Necesita ser la figura que nos inspira a ser mejores, porque a pesar de tener el poder de un dios, elige la ética de un hombre sencillo, pero una ética real, no discursos vacíos frente a villanos de cartón piedra. Como conclusión, al final del día, parece que Hollywood tiene miedo de Superman. Tienen miedo de su sencillez, de su bondad pura y sin cinismo, y Snyder intentó arreglarlo con oscuridad y Gunn intenta arreglarlo con una humanidad caricaturesca. Este es un debate que apenas comienza, pero dime, al final, ¿crees que soy demasiado duro con Gunn o que le perdono demasiado a Snyder? ¿O eres de los que piensa que el Loserman es exactamente lo que necesitábamos? La caja de los comentarios es tuya, pero mantengamos el nivel del debate. Pero mientras sigan ignorando el equilibrio, seguiremos recibiendo versiones que fallan en conectar con lo que realmente importa. Pero al final, esa es mi opinión. Ahora, como dije, quiero saber la tuya. ¿Eres del equipo que extraña la imponencia de Cavill o crees que el Loserman de Gunn tiene salvación? ¿O crees, como yo, que ambos directores han fallado en entender al último hijo de Krypton? Déjame tu buen me gusta si el video te ha gustado. No olvides dejar tu comentario abajo, que eso me ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo cada día más. Porque esta vez la pelea es más grande que Superman contra Batman. No olvides de suscribirte, que como dije no te cuesta nada, para más análisis profundos de personajes. Y sin nada más chicos, nos vemos en el próximo video. Se me cuidan.